menospreciando al Señor, porque el Señor le dice, y los que me menosprecian, yo los voy a tener en poco. ¿Cómo lo menospreció? Sobrevalorando, sobrepreciando a sus hijos encima de Dios, ¿verdad? Entonces eso fue terrible. Entonces, digamos, menospreciaron a alguien, ese alguien llega a menospreciar. Cuando se vuelve menospreciador, llega en algún momento a menospreciar a Dios y entonces es desechado. Es desechado, tal como lo dice el Señor, ¿verdad? Ya despreciaste el conocimiento y entonces yo te desecho el sacerdocio. Te olvidaste de mi ley, me olvido de tus hijos. Entonces es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué hace la misericordia de Dios tan preciosa, tan perfecta, tan linda? El Dios que es justo, pero también misericordioso, ¿verdad? Viene Dios y entonces dice, ok, entonces yo les voy a solucionar este problema. Yo les mando a mi Hijo amado, que lo más precioso, lo más preciado que había, que más había que fuera más preciado que su Hijo. Lo manda a la tierra. Y entonces Él nos sustituye y lleva todo el desprecio que nos pudieron haber hecho en los primeros años de nuestra vida o ancestral o en el vientre o en la actualidad. Y entonces dice Isaías 53:3, estoy resumiendo en esto, ¿verdad? Dice Isaías 53:3, mas él despreciado fue. Lo dice 2 veces que fue despreciado, ahí en el versículo ese que le estoy mencionando. ¿Por qué lo dice 2 veces? Cuando habla de que él es un varón de dolores, experimentado en quebranto, dice 2 veces que él fue despreciado, porque entonces llevó nuestros desprecios. ¿Para qué? Para arrancar todo desprecio que nos pudieron haber hecho en cualquier etapa de nuestra vida. Y después el Señor empezó a sembrar lo precioso en nosotros. Eso lo hemos estado ministrando desde hace ratos y por eso voy así superficial para poder seguir avanzando. Y entonces dice el Señor, yo te digo que tú eres precioso a mis ojos. Isaías capítulo 42, tú eres precioso a mis ojos. Entonces ya uno dice, ya en vez de ser despreciado es apreciado, amado. Ahora puedo amar porque Él me amó primero. Y entonces empiezan ya no nos deja ni siquiera en neutro, ¿verdad? Sino que nos pasa del lado positivo. Una vez que estamos ahí, nos dice, según Jeremías, el versículo que hemos estado leyendo, 15:19, en donde el Señor le dice, mira, vuélvete a mí, y yo te recibiré, yo te restauraré, y en mi presencia estarás. Y entonces, como ya te sustituí todo tu desprecio, ya estás en la capacidad de discernir qué es lo vil y lo precioso. Entonces, si entresacas lo precioso de entre lo vil, serás como en mi boca. Y entonces después le dice, y no te vuelvas a ellos, a los que te desviaron. No te vuelvas a ellos, que se vuelvan ellos a ti, pero no te vuelvas tú a ellos. Entonces de aquí empezamos a platicar ya de qué cosas son preciosas para Dios, ¿verdad? Entonces ahí, hermano, llevamos hasta el momento 9 cosas que hemos estado explicando que son preciosas para Dios y que las tenemos que asimilar nosotros como que son preciosas. Digamos, es como que si nos estuvieran dando un curso de piedras preciosas. Porque hay algunas piedras que parecen preciosas, pero no son preciosas, y se las venden por diamantes, pero son zirconias, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver qué exactamente es lo precioso. Y dentro de esas cosas, y le voy a presentar el listado en un momentito, pero solo déjeme recordarle, una de las que pusimos al principio fue el pensamiento de Dios, porque dijimos que en el Salmo 139 dice que sus pensamientos son preciosos. Entonces cuando analizamos esto, no es solamente que, ay, sí, es que el Señor piensa bien precioso. No. Es que entonces estamos teniendo la realidad
de que el pensamiento de Dios es precioso, pero Isaías 55 dice que que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. En otras palabras, el pensamiento de la humanidad, del humanismo, no es precioso cuando se compara con el pensamiento divino. Por eso es que el Señor Jesucristo reprendió a Pedro cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando lo de Dios, sino que estás pensando lo de los hombres. En otras palabras, no estás asimilando lo precioso de los pensamientos de Dios, que aunque parezcan un poco, pues, no entendibles, pero son preciosos. Porque ¿quién iba a entender cuando le dijeron a Pedro lo que le dijeron, apártate de mí, Satanás? Fue cuando el Señor dijo que iba a ir a la cruz, cuando iba a morir crucificado. Él se lo repitió muchas veces a sus discípulos. Y una de las veces fue cuando Pedro le dice: nunca te suceda tal cosa, y que no te suceda. Ahí fue cuando le dijo el Señor: apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando las cosas de Dios, sino que la de los hombres. Entonces, Pedro realmente lo que tenía era una buena intención, pero humana. La buena intención es que no le pasara nada malo al Señor. Pues en eso tenía una buena intención. Pero el pensamiento de Dios era que si Jesucristo no pagaba en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, toda la humanidad se tenía que ir al infierno. Toda la humanidad. Entonces, el pensamiento bien intencionado de Pedro era un pensamiento humano. Cuando se ponía en la balanza, no podía ser precioso más que los pensamientos de Dios. Eso lo explicamos, explicamos eso y eso hemos explicado en cada una de las etapas de cuando hablamos de algo precioso. Siempre hemos estado enseñando por qué, como el pensamiento. Así que yo se lo recuerdo brevemente porque ahorita le voy a presentar un resumen en un listado y alguien dirá: sí, pues el pensamiento divino es precioso. Sí, pues. No, pero ya cuando todo eso lo explicamos. Usted lo puede encontrar, digamos, en el canal, así como lo está viendo ahorita. Si lo está viendo, si lo está viendo en vivo por Zoom y todo, pues así no lo va a encontrar, ¿verdad? Pero lo puede encontrar en Facebook, en nuestra página, en el canal de YouTube. Esos ya se dieron la semana pasada y le hemos estado dando seguimiento. Bajo el tema lo precioso, ¿verdad? Alcanzando lo precioso o alcanzando el arrebatamiento, dependiendo el nombre que le pusieron, porque hemos estado hablando bastante de esto. Entonces, bueno, perdón por el resumen, pero es bien importante, demasiado importante para nosotros. Entonces, continuemos acá y yo le voy a presentar a usted el resumen ya por escrito y ahí usted lo va a poder ver y al fondo va a estar oyendo mi voz. Entonces, el tema es escogiendo lo precioso. Jeremías 15:19 es el versículo que le dije con anterioridad, solo que ahora lo estoy leyendo y usted lo está viendo. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso, ahí está, mire. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, dice esta versión. Serás como mi boca, dicen otras versiones, poniéndolo más literalizado. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces, al hacer el discernimiento, dijimos lo que le acabo de decir, que el Salmo 139, verso 17, dice: los pensamientos divinos son preciosos. Si usted lee ese salmo, apúntelos y después lo lee. Son preciosos. Y repito que esa fue una cuestión que ya expliqué y que ahorita pues recogimos una espiguita solo para recordarle. Salmo 36:7, el amor divino es precioso. Pero perdóneme que Dios supuestamente solo lo debería de leer, ¿verdad? Porque ya lo dijimos, pero es que mucha gente no sabe que son amados por Dios. Yo os he amado, dice el Señor, Malaquías. El Señor le habla a los jacobitas: yo os he amado. ¿En qué? ¿En qué nos has amado? O sea, no conocen el amor precioso de Dios,
que según San Juan 3:16 dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no perezca, que tenga vida eterna. Entonces ese es el amor precioso. Pero voy a seguir para beneficio de los que ya lo oyeron, aunque, hermano, uno puede oír muchas veces, cientos de veces la palabra, el mismo mensaje, y siempre le va a sacar una cosa más y más y más. Eso es definitivo, así me pasa a mí. Entonces volvamos otra vez a la pantalla. Segunda de Pedro 1:4, las promesas divinas son preciosas, por medio de las cuales podemos alcanzar la naturaleza divina, dice ese versículo que tiene ahí ante sus ojos. Primera Pedro 3:4 dice que el espíritu humano, tierno y sereno, es precioso ante los ojos de Dios. Entonces hay que alcanzar eso precioso, ¿verdad? Y desechar lo vil. Digamos Santiago 2:7, el nombre de Jesús, el nombre del Señor es precioso. Es un nombre que es sobre todo nombre. Híjole, ese también dan ganas de volver a predicar de eso, ¿ah? Los dones del Espíritu son preciosos, son objetos preciosos que llevaba Eleazar en Génesis 24:30 para regalarle a Rebequita, que eran prototipo de los dones preciosos de Dios, que son 18, ¿verdad? La unidad es como, aquí hace la comparación, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, verso 1, y verso 2 dice, es como el óleo precioso. Entonces la unidad es algo que ante los ojos de Dios es precioso. Deuteronomio 32:13 dice que el rocío es un rocío precioso. Entonces, aparte de esto, vimos el Salmo 84:1, en donde dijimos que las moradas del Señor son moradas preciosas. Y explicamos con este esquema las preciosas moradas del Señor. Eso fue el tema de anoche, el tema en lo presencial, ¿verdad? Una morada de luz, morada de justicia, morada de sabiduría. Aquí hay mucho que explicar todavía, pero digamos morada de santidad, morada de reposo, morada en la peña, morada de pastores, morada de gloria, morada de paz. Es decir, que todos estos elementos son preciosos delante de los ojos de Dios. Muy bien. Entonces ahora me voy a saltar hasta el Salmo 126 y lo voy a explicar así. En un momento se lo vuelvo a poner. Pero el Salmo 126... el versículo 6, la Biblia, en el hebreo dice, como lo traduce la Biblia del año 60 y la Biblia antigua. No lo traduce así la Biblia de las Américas, no sé por qué, pero no importa. En el hebreo pone, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con alegría trayendo llenas las gavillas. Si quieren lo miramos y después conversamos. Irá andando, mire, por eso le puse Reina Valera el año 60, Salmo 126:6. Irá andando y llorando. Qué tremendo, el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo llenas sus gavillas, ¿verdad? Hermano, aquí tenemos que ver quién es el que lleva la preciosa semilla. Pero para eso tenemos que entender qué es la semilla. Tenemos que platicar un poquitito acerca de la semilla para descubrir cuál es la preciosa semilla. ¿Qué es lo que Dios le llama precioso? Que es bueno, que es superlativo, que supera lo bueno o lo normal, por decirlo así, dentro del reino, desde luego. No estoy hablando de lo normal de la tierra, ¿va? Eso sería menospreciar. Y entonces, la referencia que aquí se hace es de un sembrador, ¿verdad, hermano? Es un sembrador que sufre, prepara el terreno, le pasa el arado que el suelo fecunda, diría nuestro himno nacional de Guatemala,
le pasa el arado, prepara la tierra, le pone todo lo que le tienen que poner, le mezcla todos los nutrientes que tiene que tener la tierra, aparte de los que ya naturalmente Dios le puso, y prepara el terreno excelente. Y después empieza a colocar la semilla y empieza un proceso extraordinario, suplicando por la lluvia temprana. Y esa misma lluvia empieza a hacer que vayan brotando, la semilla muera y se reproduzca, resucite, y vaya haciendo todo el proceso que nosotros conocemos, por lo menos de oídas, en la agricultura, ¿verdad? Luego viene el cuidarlo de las plagas. Entonces está hablando de esa es la alusión que está haciendo el Salmo 126.6. Sin embargo, cuando nosotros exprimimos un poquitito ese versículo 6 del capítulo 126 del Salmos, se recuerda que hemos platicado de eso, ¿verdad? Yo le he puesto el ejemplo de mi pastor, que él nos comentaba que a veces cuando él estaba conversando, platicando con sus colegas estudiantes de donde él estudiaba la Biblia al principio, antes de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, por cierto, dice que agarraban un versículo y sacaban lo que era evidente, lo escribían y decían, eso sí quiere decir. Ahora, ¿qué más quiere decir aparte de lo que está evidente ahí? Y así le iban exprimiendo. Ya cuando llegaba el último no le habían dejado nada a usted. Todos los demás habían sacado algo, pero el Espíritu Santo les auxiliaba y entonces sacaban una sustancia, algo precioso, ahora que estamos hablando de lo precioso. Entonces, la otra cosa del Salmo 126.6, aquí sería de preguntarnos si utilizamos la misma situación que utilizaba mi apóstol. Ok, ya está lo que dijimos, el sembrador que sale a sembrar y que sufre, que tiene que poner un espantapájaros, que espanta a las aves, que pelea con las plagas, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, los gusanos, toda la cosa que pelea. Está bien. Ahora, la pregunta sería, ¿qué sembrador en la Biblia llevó su semilla sin detenerse mientras lloraba? Y el primero que se me viene a la mente es David. El primero que se me viene a la mente, pero David era pastor, sí, pero es que él llevaba una semilla en sus lomos. Pues eso lo dice Hebreos capítulo 7, dice que la descendencia de uno la lleva en los lomos. Y la descendencia de uno se puede traducir como descendencia, se puede traducir como simiente o se puede traducir como semilla. Entonces él llevaba la semilla preciosa en sus lomos. ¿Cómo le decían al Señor Jesucristo? Al Señor Jesucristo le decían hijo, bueno, le decían hijo de Dios, le decían un montón de títulos, ¿verdad? Pero dentro de los títulos que le decían era hijo del hombre, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios. En los evangelios así le llaman, 4 veces le dicen hijo del hombre, y así se le identifica, hijo de Abraham, hijo de David e hijo de Dios. Entonces, si era hijo de David, entonces David lo tenía en sus lomos. Y yo miro a David huyendo de Absalón descalzo, pasando por el torrente de Cedrón, cerca del Cedrón, llorando descalzo, sin detenerse, y no queriendo combatir a su simiente, a su hijo. Él no sabía exactamente cómo iba a venir la promesa que Dios le había dado, que de sus lomos iba a ponerle a alguien que se iba a sentar en el trono de David y que ese trono iba a ser eterno. Y él va llorando y no se quiere vengar de nadie. Entonces llevaba en sus lomos la semilla preciosa. Entonces aquí tenemos que analizar varias cosas, hermano, y otra vez permítame utilizar un mapa mental. Permítame utilizar una pizarra, un esquema. Miremos por favor.
diversas semillas. En verde, usted puede ver ahí, en el color verde usted puede ver, en todo esto de aquí, que la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Ahorita lo vamos a leer en un ratito, porque no me lo estoy inventando. La semilla es el cuerpo. La semilla es la ofrenda. La buena semilla, porque entonces ya aquí tenemos la semilla en general, y por eso es que tiene la descripción de 3 cosas, ¿verdad? Porque eso le dice la semilla para describir 3 cosas distintas, como es la ofrenda, el cuerpo y la palabra. No que la palabra no vaya a ser una preciosa semilla o la ofrenda no la vaya a ser, pero la describen solamente como la semilla, generalizándola porque está hablando de 3 cosas. La buena semilla son los hijos del reino. Ahí lo puede ver usted y en un momentito vamos a leer el versículo. Pero este mapa mental nos va a ayudar, esta pizarra, este esquema nos va a ayudar para entender. Pero como la Biblia dice que nosotros tenemos que entresacar lo precioso de lo vil, ahora resulta que aquí tenemos una semilla que es preciosa. Y la semilla preciosa es Cristo. Y lo podemos ver siempre en el Salmo de donde sacamos este esquema, 126.6, no de donde sacamos, sino que donde procedió. Primera de Juan 3.9, según la BDA, Primera de Pedro 1.23, según la BDA también, y Santiago 3.18. Y en esos 3 habla de que Cristo es esa preciosa semilla. Entonces, antes de leer los versículos conducentes, yo quisiera puntualizar aquí con ustedes, entre todos nosotros, que Cristo es la preciosa semilla. Y fíjese usted que todas las cosas que hemos venido mencionando, el pensamiento de Dios, las 9 cosas, las moradas de Dios, la Mishkan de Dios, la habitación de Dios, el tabernáculo de Dios, todas señalan a Cristo. Todo señala a Cristo. Hermano, mire, discúlpeme, pero es que el Evangelio entero señala a Cristo. Cristo es lo precioso. Cristo es lo precioso. Y el Evangelio señala todo a Cristo porque Cristo es el camino, el Hijo es el camino hacia el Padre. No puede ser de otra manera. Entonces, lo que señala la Biblia es donde confluye todas las promesas de Dios que dice que en Cristo son sí y amén, que en Cristo habita la plenitud de la divinidad, que en Cristo es todo. Cristo es todo. Es el camino. Una vez que nos... y le iba a decir nos asociamos, pero no es la palabra clave ahí. Nos amarramos a ese altar bendito, a esa cruz del Señor Jesucristo. Vienen otro montón de cosas que son preciosísimas también, pero sin Cristo no se puede. Por eso el camino es Cristo, no es la religión. Por eso cuando entres en alguna discusión que quién tiene la razón, que fulano, sutano, mengano, mira, todo está en Cristo Jesús. Aquí no se trata de discutir de religiones, se trata de señalar lo precioso, como hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista era esenio. Juan el Bautista era esenio. A los esenios les decían, algunos les decían hijos de la luz. Era una secta de entre los judíos. Dentro de ellos se dice que se juntaban y se bautizaban 7 veces al día. Cerca del Mar Muerto están las ruinas ahí. Cuando uno va como turista le enseña y dice, aquí estaba por decirlo así, aquí estaba la sede de los esenios.
y sugieren los guías que de ahí salió un hombre que se llamaba Juan y que reveló el secreto del bautismo. Fíjese qué tremendo. Y lo tildaban de traidor, porque dice que se desapareció y fue le empezó a platicar a todos lo del bautismo. Y pues dice Juan el Bautista, ¿verdad? Aquel donde el Señor celebra la cena, ¿se recuerda? Que el Señor ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Le dicen los discípulos. Entonces le dicen, entren en la ciudad y sigan a un hombre que lleva un cántaro, con agua desde luego. Entonces síganlo, y ahí es cuando llegan al dueño de la casa, le preguntan, ¿dónde está el lugar que preparaste? Porque el Señor va a celebrar su Pascua aquí. Entonces dicen algunos comentaristas que ellos eran esenios, porque los esenios no se casaban. Y en ese tiempo los que salían a recoger agua para uso, el uso que se le da al agua dentro de los hogares eran las mujeres. Las mujeres salían con un cántaro, sobre todo las doncellas, en algún momento las que estaban casadas también, como las samaritanas. Las samaritanas, usted se recuerda que tenía que sacar agua en el pozo de Jacob y ya estaba hastiada. Cuando el Señor le habló del agua, de Señor, dame de esa agua para que no tengan que venir hasta este pozo. Pero cuando usted mira a Rebeca, cuando se encuentra con Eleazar, en Génesis 24, me parece, sí, 24, entonces dice, sea la doncella que descienda a traer agua al pozo, a la que yo le diga, dame beber, y ella me conteste, te voy a dar a ti y a tus camellos. Entonces, ¿quiénes iban a traer el agua? Eran las doncellas, eran hijas de dominio. Las mujeres casadas, ellas tenían que ir a traer el agua. Nosotros vimos, cuando estuvimos en una de las oportunidades ahí en Israel, nos llevaron a un lugar en donde estaban los sótanos, el sótano en donde guardaba el agua fresca Salomón. Y las doncellas, incluso sus esposas y las esclavas y las reinas y las concubinas, tenían que descender un graderío, hermano, que a uno lo meten ahí. Uno dice, alá, pero si yo no vengo con cántaro, ya para subir aquí ya no aguanto, ¿ah? Y ellas tenían que subir ahí a traer agua y llevarle para el palacio. Pero ahora resulta que hay un hombre que lleva un cántaro de agua. Ese era un esenio. Entonces, Juan el Bautista, que era un esenio, mire por dónde me fui, pero yo le estaba hablando de Cristo. Juan entonces tenía una religión, él tenía una religión, pero cuando vio a Jesús, su religión, hermano, se olvidó de ella. Y lo que dijo fue, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero. Lo dijo 2 veces. Él tenía su propio discipulado, pero no le importó publicarlo. Y él explica, él es el que yo les estaba diciendo, que viene después de mí, pero que es mayor que yo he echado en tierra. No soy capaz, no soy digno de desatarle las correas de su calzado. Ese es, él es el que, por él me mandaron a bautizar. Entonces, todo el Evangelio nos habla de Jesús, todo lo precioso es Jesús. Por eso como me gusta a mí ese himno cuando lo ministramos y que dice precioso Jesús, en una parte de sus estrofas dice precioso Jesús, qué hermoso. Bueno, entonces aquí volvamos a la semilla. Padre Santo, me he llevado demasiado tiempo, pero no importa, tenemos el tiempo necesario, gracias a Dios, ¿verdad? Hay más vida que tiempo. El dicho popular es, hay más tiempo que vida. ¿Así? Bueno, no me acuerdo cómo es. Ya estoy puro chapulín, ¿verdad? Que cambia los dichos, pero no la Biblia, la doctrina, no. Entonces, miremos otra vez el esquema, por favor. Mire pues, leamos Lucas 8:11 para corroborar
lo que yo le estoy diciendo acá, que no solamente lo puse ahí en un esquemita. Lucas, en el capítulo 8, versículo 11, la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. O sea, no me inventé nada, ¿verdad? Ahí en el texto este dice, la semilla, la palabra. Lucas 8:11. La semilla es la palabra. 1 Corintios 15:42, según la Félix Torres Amat. Pero no se le olvide, la semilla es la palabra de Dios. Ahora, 1 Corintios 15:42, creo que fue que le dije, ¿verdad? Miremoslo pues. Dice, efectivamente, dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Pero se recuerda que le dije que miráramos la Félix Torres Amas, la FTA, vamos a ver. Vamos a ver si la encontramos aquí. Biblia al día. Aquí está. Así sucederá también en la resurrección de los muertos. El cuerpo, a manera de una semilla, o sea que el cuerpo es semilla, es puesto en la tierra en estado de corrupción y resucitará incorruptible, porque eso es lo que pasa con la semilla. Lo que pasa con la semilla es que cae en tierra, muere y después viene la resurrección, ¿verdad? De esa semilla. Y entonces por eso esta Félix Torres Amán dice que es el cuerpo a la manera de una semilla, que se siembra algo corrupto, que se echa a perder, pero que cuando salga glorioso. Y ahí todavía estamos hablando de la semilla. Ni se imagina cómo será la preciosa semilla. Es algo extraordinario, hombre. Entonces ahora miremos el último que vendría a ser la ofrenda, entre paréntesis. La ofrenda, cuando se está sembrando, cuando alguien está sembrando una ofrenda monetaria, tiene que morir. Tiene que morir. El que está dando la ofrenda tiene que morir a sus pasiones. Si no muere, hermano, siempre va a estar echándole en cara a todos. No, si yo di tanto. Esas sillas que están ahí, de mis diezmos fue que los compraron. Ese aire acondicionado, yo digo que el teclado ha de ser mío de tanto tiempo que he estado ofrendando. Entonces no murió, su ofrenda jamás murió. Y por eso, y por esa causa, como no murió, no tiene cosecha. Sí, el propósito es que la semilla caiga y muera. Solo déjenme contarle algo más, y ahorita lo vamos a leer en dónde está. Siempre está en Corintios, ahorita lo vamos a leer. Pero déjenme explicarle esto. El punto principal es la preciosa semilla. Las que le estamos diciendo son semillas extraordinarias, buenas, lindas. Ya vamos a hablar de la buena semilla y después vamos a hablar de la preciosa semilla. Y lo que Dios dice, tienes que saber distinguir lo vil de lo precioso. Tienes que saber distinguirlo. Ok. Pero lo que le quería compartir es lo siguiente. En la mayoría de países democráticos que reconocen el libre culto, la libertad del libre culto, a las diferentes religiones se les otorgan algunos beneficios. Y uno de los beneficios que se le otorga a la iglesia evangélica por la legislación en diferentes países es que no es un beneficio totalmente hacia la iglesia, sino que hacia los fieles de la iglesia. Es el siguiente. Cuando una persona llega y da una donación a una iglesia, si esa iglesia tiene personería jurídica, esa iglesia puede emitir un recibo de que obtuvo esa donación. ¿Ok? Voluntariamente. Entonces, a final de año, alguien va a llenar su declaración del impuesto sobre la renta. Entonces, tiene gastos deducibles.
tiene deducible por su familia, por cuántos hijos tiene. Dentro de todos los gastos deducibles están las donaciones que hayan hecho a instituciones no lucrativas. Dentro de ellas está la iglesia. Entonces puede ser que alguien llegue y diga, hermano, disculpe, fíjese que puede ser mi declaración del impuesto de la renta. Y entonces, como yo aquí he estado diezmando durante todo el año, entonces yo quisiera que me hagan mi recibo de lo que diezmé. Perfecto, entonces llega el hermanito de contabilidad, auditoría, los que manejan eso, miran ahí, sacan el recibo y se lo dan. Entonces él viene y lo adjunta a la declaración del impuesto de la renta, y entonces lo que tiene que pagar de impuestos va a disminuir, no mucho, pero va a disminuir, porque aquel gasto es considerado deducible. Eso lo hacen mucho, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí en Guatemala también. Y es lícito, no tiene nada de pecado ni nada, de ninguna manera. Sin embargo, yo lo que le digo a los hermanos, a nosotros ni nos causa un perjuicio de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza, con mucho gusto, no hay ningún problema. Pero el que tal hace no dejó morir su semilla. Le sacó un beneficio terrenal a esa semilla. Entonces, le sacó beneficio terrenal, entonces no la dejó morir. Y por lo tanto, como no murió, no resucita, no obtiene lo que la Biblia dice: todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra abundantemente, también abundantemente cosechará. Entonces, lo más adecuado es dejar morir la semilla. Entonces, por eso se tiene mucho que ver la siembra, el cuerpo, cuando a uno lo entierran, es un cuerpo, es una semilla que va a resucitar. ¡Ja! Eso ni lo dude. Todo esto que ha estado pasando durante durante toda la vida, pero que en este último año hemos visto partir a seres amados, ministros de Dios, preciosos, que uno dice, pero ¿por qué tenía que morir este? ¿Por qué no se murieron algún malo de esos violadores? ¿Verdad? Dice el pensamiento humano, pensamiento humano. Pero ese que fueron a enterrar, ahí lo que fueron es hacer una siembra. Sembraron el cuerpo mortal o corruptible, pero cuando venga el Señor va a resucitar incorruptible. Eso, hermano, eso es así, y lo dice la Biblia, así lo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los vivientes que hayamos permanecido seremos arrebatados, transformados juntamente con ellos, ¿verdad? Porque nosotros, ni ellos nos precederán a nosotros, dice la Biblia, tanto ahí como en Hebreos, ni nosotros a ellos, sino que nos van a llevar juntos. Pero el asunto no es ese, el asunto es la preciosa semilla. Entonces tu cuerpo es una semilla, hay que cuidarla, aunque se corrompe, ¿verdad? Bueno, pero ahora miremos la ofrenda. Tenía para explicar la preciosa semilla, definitivamente tengo que explicar la semilla, si no se va a confundir. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 10. Busquemos Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 10. Y cuando leemos el contexto de los versículos, ¿verdad? Mire cómo, mire de lo que está hablando. Primero vamos a hablar del 6, por eso le digo que la semilla se puede considerar la ofrenda. Verso 6, por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Está hablando de ofrendar, es indiscutible. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.
Y ahora viene, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Y después aún el versículo 12 está hablando de eso, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. Bueno, entonces volvamos otra vez al esquemita que teníamos, al mapa mental que tenemos acá, en donde la semilla, lo que está en verde, Padre Santo, me detuve demasiado, pero bueno, yo lo disfruto, espero que usted también. La semilla entonces es la palabra, el cuerpo y la ofrenda. Ahora miremos la buena semilla y chequemos lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 38. Y así vamos despacito, no hay problema, no tenemos que correr. Este es contundente lo que dijo el Señor. El campo es el mundo y la buena semilla. Note que aquí ya no dice la semilla. Aquí le pone la buena semilla, la kalos semilla. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Entonces, note que este mapa mental que hemos hecho, el mapa mental que hemos hecho, está bien claro. Ahí lo puedes ver, la buena semilla, los hijos del reino. Ahora necesitamos llegar al punto central en donde yo le he estado insistiendo a usted que todo lo precioso de lo que hemos estado platicando es Jesucristo. Es Jesucristo. Pero ahora lo ponen como semilla. Irá andando y llorando. Salmo 126, 6. Irá andando y llorando el que lleva a quién, la preciosa semilla. Ok. Es Cristo. Entonces solo déjeme decirle esto. Mire pues. David llevaba la preciosa semilla porque según la carne del linaje de David iba a venir el Mesías. Y así sucedió. Pero ahora ya no según la carne, sino que según el Espíritu, nosotros tenemos una preciosa semilla adentro. Ya entendimos que somos la buena semilla. Ya entendimos que a veces damos de nuestra semilla, de nuestro trabajo. Pero ahora, dentro de ti, dentro de nosotros tenemos una semilla que es preciosa, que se llama Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a todos, me temo que he trabajado en vano en vosotros, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores como de parto, hasta que la imagen de Cristo sea dada a luz otra vez. ¿En dónde? En ustedes. Entonces, ¿cómo va a ser manifestado la manifestación? Pablo también dice, cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, manifestar a su Hijo en mí, no a mí, sino en mí. Entonces, nosotros tenemos una preciosa semilla. Esa preciosa semilla se tiene que manifestar. Pero ¿quién es la semilla? No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es una esperanza de gloria. Pero Él se tiene que manifestar en nosotros. Por eso es que cuando fueron a buscar a Jesús sus familiares, le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos, te buscan. Entonces el Señor les dijo, ¿quién es mi madre? Dejemos por un lado los hermanos de Él, ¿verdad? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién me va a dar a luz? ¿Quién me va a dar a luz? ¿Quién es mi madre? Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces tú haces la voluntad del Padre, entonces tienes una semilla que es preciosa aquí adentro y das a luz a Cristo en tu vida. Entonces ya no te miran a ti, lo miran a Él. Es precioso.
Bueno, y aquí, mire, desafortunadamente tengo solamente un minuto para finalizar, pero de todas maneras yo le voy a leer, aunque sea, miremos Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9, miremoslo, aunque esta es la BDA, ¿verdad? La BDA, pero miremos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero digamos la BDA, la vamos a buscar acá, porque nos da un concepto más amplio. Mire cómo dice, ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios. ¿Cuál es la semilla de Dios? ¿Cuál es la semilla de Dios? Es de Dios, es la semilla de Dios, permanece en él. Entonces no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¡Hala! ¡Qué impresionante! ¿Va? Vamos a ver. La simiente de Dios, la semilla de Dios, dice la BTA. Bueno, entonces ahora leamos así brevemente porque el tiempo se me ha agotado, hermano, pero leamos ahora Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Miremoslo. Vamos a ver. Primera de Pedro 1:23. Mire cómo dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Vamos a ver, aquí se puede decir, a ver, solo déjeme que le explique esto. Aquí se puede decir que nosotros nacimos, alguien diría, pero ahí está hablando de la palabra. Sí, pero ¿y Cristo qué es? ¿No es el Verbo? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito. Entonces la palabra es Cristo. La palabra es Cristo, el Verbo es Cristo. Y ahora este pasaje dice que nosotros nacimos de una simiente no corruptible. ¿Y quién es esa simiente no corruptible? Cristo. La preciosa semilla. Entonces tienes que apreciar lo precioso. Y dentro de ti está esa semilla preciosa. No la puedes menospreciar. Por eso tenemos que vivir con eso en nuestro corazón por siempre, con esa convicción. Tienes dentro de ti algo precioso. ¿No lo dice también el apóstol Pablo de otra manera? Pues cuando dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú tienes algo precioso dentro de ti. Se llama Jesucristo. Se va a manifestar solo deja que Él crezca y dile, Señor, crece, crece, crece. Y tú vas a ir haciéndote pequeñito. Mientras Él crece, tú te vas a ir haciendo pequeñito, pequeñito, hasta que solo se mire Él. Bueno, mire, oremos, porque el tiempo se nos ha agotado y en un ratito pues venimos a nuestro culto presencial, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, papito lindo. Gracias, 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 gracias. Gracias por la preciosa semilla. Gracias por todas las cosas preciosas. El precioso rocío, Señor. El precioso pensamiento. Todo eso precioso que tú has derramado sobre nosotros. Ahora, danos el discernimiento para apreciar lo precioso. Y, Señor, apartarlo de lo vil. Permite que nosotros, Señor, seamos santificados para ti. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nos vemos en un momentito en el culto presencial. Dios te bendiga. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentó una transmisión del retiro virtual desde los estudios de Rema TV en la ciudad de Guatemala.